Usted que en la parte de abajo hay un globo terráqueo. Por favor haga clic en ese icono y ahí seleccione el idioma que usted quiere escuchar. La siguiente diapositiva, mira, para recordarle a nuestra audiencia que esta presentación ha sido aprobada para educación continua por la Asociación de la Comisión del Centro de Enfermeras Americanas y la Academia de Médicos Familiares. Para poder obtener estos créditos tendrá usted que someter la evaluación al final de esta presentación. Para poder permanecer en cumplimiento en las agencias necesitamos que revelar cualquier disyuntiva en el cual no tenemos ninguna relación con la presentación o con las compañías financieras que están relacionadas al pertinente. La siguiente diapositiva. Este webinar está apoyado por el Instituto Nacional de Medio Ambiente, de Ciencias de la Salud, de Educación Continua, y está siendo patrocinado por Pfizer, con el contenido no necesariamente representa las creencias o la vista de IHS o de Pfizer. La siguiente diapositiva, por favor, Kirill. Gracias. Y con eso le voy a dejar que usted comience. Muchas gracias, Kirill. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Así es que yo solo voy a repetir estos objetivos de aprendizaje que quizá ustedes ya leyeron. Primariamente voy a estar enfocándome en los retos que es de ver pacientes, familias, cuidadores durante y después del diagnóstico de COVID prolongado. Y también voy a estar proveyendo de algunas explicaciones para tomar en cuenta sufrimiento que es en realidad significativo para individuos que han tenido COVID prolongado, sus familias que han experimentado, en proveer algunas ideas acerca de lo que los miembros de familia pueden hacer para apoyar, de lo que los médicos pueden hacer. Y luego yo estoy muy bien al conocimiento que algunas de ustedes en el webinar han tenido familiares que han tenido cursos un reto bastante con que han tenido COVID. A muchos de ellos han sido hospitalizados en cuidados intensivos o han tenido pacientes que han tenido que cuidar en esas circunstancias. También yo sé que algunos de ustedes han lidiado con el COVID prolongado o quizá algún médico en su práctica viendo pacientes con COVID prolongado o familiares. Así es que para todos los que hemos presenciado este webinar, en realidad le alentamos para que se revise usted mismo, vea cómo usted tome una pausa si usted necesita. Usted va a obtener el PDF de estas diapositivas, también la grabación se le va a enviar a usted, así es que no se le va a pasar nada si usted se cuida bien usted misma, y en realidad esto es nuestra prioridad más fuerte o más grande. Escuche por favor el material de una manera en el cual usted pueda cuidarse a sí misma también o mismo también. Uno de los puntos de los que voy a hacer a través de este webinar es si usted está todavía en una situación confusa, hay un nuevo estudio que yo leí la semana pasada en Annals of Internal Medicine que revisó 38 publicaciones, y dentro de esas 38 publicaciones había 5 definiciones distintivas de COVID prolongado. Y lo que sabemos es que si no podemos definir claramente de una manera singular una entidad, esto va a producir complicaciones y confusiones, no solo para la investigación que necesitamos entender acerca del COVID prolongado un poco mejor, pero también va a ser un poco confuso para los médicos. Y lo que no sabemos es si una sola definición de COVID prolongado será que estamos comparando manzanas con naranjas, y este tipo de confusión en cuestión de definición, de hecho, va a ser una amenaza que va a continuar a través de esta presentación. Otro estudio muy importante que salió la semana pasada,
acerca de la investigación de COVID prolongada. Esta fue en la revista Nature Medicine, y lo que veía eran resultados principales de una gran cantidad que fueron 35.000 gentes que tuvieron COVID. Y aquí es importante el entender que la gente que ha tenido COVID antes de la habilidad o de la disponibilidad de las vacunas. En este estudio se encontró que, y usted va a ver bastante de lo que mucho se ve, hay una diferencia significativa muy fuerte en el resultado entre la gente que ha sido hospitalizada porque han tenido enfermedad grave y aquellos que han tenido un COVID tanto leve como moderado. Aquí, eso es la diferencia a la que me refería, la diferencia tan significativa. Usted puede ver que la línea roja representa el exceso de muertes de gente que fue hospitalizada con COVID-19 desde los 3 a los 60 años, en los 2 a 3 años, y uno puede ver una divergencia muy grande en los resultados que han sido adversos, mucho más graves sobre el tiempo. ¿Cómo fueron estas diferencias tan mayores y los resultados tan adversos se describen en este artículo? Lo que han dicho es que las diferencias en resultados, incluyendo la muerte, que muestra también la gráfica que hemos visto, es secuelas multisistémicas y discapacidad, y estos fueron persistentes en un periodo de seguimiento de 3 años en gente que inicialmente requirió de hospitalizarse, y esto es una manera de decir que tuvieron COVID grave. Así es que una de las conclusiones que se toma es que muestra que la gravedad de la infección aguda, tanto como la respuesta del huésped, que es la persona que ha tenido COVID, ha jugado un rol crítico en los resultados. Y en contraste, la gente que ha tenido de COVID leve o moderado y que no fueron hospitalizados, en realidad compartieron evidencias de un riesgo residual pequeño. Así que ahora podemos ver de nuevo las formas diferentes de las gráficas, y lo que vemos de esta encuesta Pulse, que se llevó a cabo alrededor del 2022, el 4 de marzo del 2024, y la pregunta que se pone es si alguien llegó a tener síntomas de COVID prolongado o no. Y lo que se vio es que 6% de los adultos reportaron síntomas incluso un año después de la infección por COVID. Así es que uno no tiene que ni hacer matemáticas, porque otros lo han hecho por usted. Pero esto significa que aproximadamente el 14 al 17 millones de gentes están viviendo con COVID prolongado. Y eso, de mi punto de vista, es muchísimo alta, este número muy alto. En esta presentación voy a separar esto en términos de la pregunta de cuántos doctores de COVID prolongados necesitaremos para que cuiden aquí, digamos, aproximadamente 15 millones de gentes. Así que de nuevo, aquí hay algunas conclusiones. Esto es como la imagen a fondo, que en realidad no se enfoca al momento, pero ahí pasaremos a eso, de pacientes individuales, familias y proveedores, pero la imagen en general, el COVID prolongado está bien esparcido. De 14 a 17 personas es bastante gente que está sufriendo de esto. Su incidencia varía a través de los diversos grupos de la población de los Estados Unidos, pero para muchos de nosotros, muchos de ustedes, si ustedes están específicamente interesados
en el cual es la incidencia de COVID prolongado en trabajadores esenciales, trabajadores de granjas. En realidad las respuestas no las sabemos. Lo que sabemos es que las incidencias del COVID para trabajadores esenciales y trabajadores de granja But at this point, we están don't. extrapolados. En este punto no tenemos los números específicos para trabajadores esenciales o para trabajadores de granja. También sabemos que COVID prolongado es mucho más alto entre las mujeres que lo que es entre los hombres. Y varía también por etnicidad. Es más alta entre la gente blanca. Ahora, cuando yo presento este hallazgo, en otros momentos la gente dice, ¿cómo puede ser esto posible? Y yo no soy investigador, así es que no sé la respuesta definitiva, pero la respuesta que he leído es que muchos de la gente que inicialmente, antes de las vacunas, llegó a tener COVID grave, era gente tanto de raza negra como raza café, que eran trabajadores esenciales, expuestos al COVID, y ellos eran los que tendían a morir más frecuentemente. Esto significa que ya no viven ahorita y que han sufrido y han fallecido por el COVID. También eso, la gráfica es en forma de una joroba, una curva en el cual el porcentaje más grande de gente que han lidiado con COVID prolongado son gente de edad mediana. Y finalmente, para mí esto se me hace muy interesante y que el COVID prolongado varía por ubicación. Es más alta en el sur y más baja en Hawái. Y alguna otra asociación es que esta gráfica en particular, cuando uno la ve, le pone en mapa algunas, es lo que piensan algunos investigadores, la gráfica de la felicidad. Hawái es considerada, o así se considera por investigaciones, es el estado más feliz en los Estados Unidos y tiene la incidencia más baja de COVID prolongado, mientras Virginia del Oeste y Mississippi muestran que en las encuestas que de felicidad que no están tan contentos, no son tan felices y tienen la incidencia más alta de COVID prolongado. Yo en realidad no sé qué conclusión sacar de esta correlación, pero se incluyó en este artículo reciente. Así que esto es como otra manera de ver la pregunta de trabajadores de granja y trabajadores esenciales, gentes que no son ciudadanos. Y lo que podemos ver aquí es que en la gráfica de la izquierda, que es en New York con los códigos postales y los rangos de mortalidad o la incidencia de mortalidad de COVID-19, y la derecha es igual, pero en Los Ángeles lo que encontramos es que las gentes los que no son ciudadanos tienen muestra la mortalidad más alta o la incidencia de mortalidad más alta con COVID que la gente que vive en códigos postales que no son Así que, ¿qué es lo que las fotos como las dos que acabamos de presentar nos enseñan? Lo que creo que ilustra es lo que sabemos de otras situaciones, es que si usted es un inmigrante que está enfermo, que es el recuadro amarillo, y requiere acceso a cuidados de salud, y el cuidado que va a recibir no es culturalmente adecuado, entonces eso va a desembocar en pobres resultados. Las diapositivas anteriores les estaba dando como una vista a vuelo de pájaro de lo que está pasando, y ahora me voy a enfocar un poco más en
a nivel de individuos y proveedores y familias. Sé que hay mucha información en la diapositiva, pero eh, en general para esta diapositiva y la próxima, lo que estamos tratando de presentar es cuán confuso la secuencia de eventos es cuando alguien se enferma con un diagnóstico viral. Y lo presento como una serie de preguntas. La primera, ¿en realidad estoy enfermo? Y si estoy enfermo, ¿qué pasa ahora? ¿Con qué? Si tiene una gripa o PCR o si es COVID. Entonces, ¿debo hacer una prueba de COVID? ¿Y dónde me la hago? Si hay una prueba PCR o una rápida, ¿cuán rápido me entero de los resultados y qué hago mientras espero por los resultados? Y, y digamos que me hice la prueba y salí positivo. ¿Me puedo aislar? ¿Le digo a mi empleador? ¿Sigo yendo al trabajo? ¿Me aíslo? Si lo hago, ¿quién va a cuidar de mis niños? Y aún peor, si mi niño o niña es quien es positivo, ¿cómo aíslo al niño? ¿O cómo me aseguro de que no esté que no esté en contacto con ningún otro miembro de la familia? Tengo que aislarlo por 5 días. Buena suerte con eso. Yo no sé sus niños, pero ningún niño va a estar feliz solo en un cuarto. O peor aún, no tienen un cuarto para estar solos. Así que es una situación muy confusa desde el principio. Y continúa. Por ejemplo, eh, cómo hago el monitoreo para enfermedades crónicas? Y ahora estoy confundido porque no sé cuándo llamar a mi médico de cabecera, si tengo uno, o si debo ir a salas de emergencias. Así que ahora leí en algún lugar o me dijo el vecino que si tengo una condición preexistente podría ser más serio. Pero ¿cuáles son las que importan? Y ahora nos han dicho de que hay un tratamiento, pero no sé si yo o mi familiar cualifican para recibirlo. Y también escuchan a veces que si voy a recibir algún tratamiento tiene que ser rápido, pero no sé dónde conseguirlo o cómo conseguirlo, o si tengo que viajar o manejar a un sitio bien lejos. Así que estas son el tipo de situaciones que estoy tratando de describir, eh, en el que puede ser muy confuso en el escenario de manejar un diagnóstico de COVID. Aún mucho antes de que estas situaciones se presenten para los pacientes, los familiares y los médicos, antes de que se enteren, mucho antes de que se enteren de que es COVID largo o de largo plazo. Y ahora vamos a hablar un poco de la transición de grave a largo plazo. En este momento es seguro decir que esa transición podría ser diferente si la persona tiene un caso bastante moderado de COVID y que se pudo aislar por varios días, versus un caso muy serio donde la persona está muy enferma por 10 días, 3 semanas, y quizás tan serio como que la persona tuvo que ir al hospital, y luego comienza esa transición desde lo que podría ser COVID grave a largo plazo.
Así que nuevamente, los pacientes y las familias a veces no saben lo que está pasando y lo que podría convertirse en una transición a una experiencia de COVID de largo plazo. Así que luego de cualquier enfermedad viral, muchas personas están cansados. Así que ¿cuán cansado es suficiente? ¿Cuán normal o cuánto tiempo es normal sentirse cansado? Quizás al punto que ni se acuerdan de algunas cosas. Y la misma pregunta surge, si tengo un médico de cabecera, ¿cuándo decido, creo que tengo que ir a ver a mi médico de cabecera? O si espero a ver si se resuelve por sí solo. Así que el paciente que está pasando por este proceso, que está transicionando de COVID agudo a largo plazo. A veces experimentan fatiga o que no están pensando correctamente. Podrían ser señales de la transición a COVID de largo plazo. Y regresando a la diapositiva inicial, donde dije que al menos hay 5 definiciones de COVID a largo plazo. Si el paciente ha venido donde ustedes a verlo en calidad de paciente, ustedes van a tener dificultad de identificar cuáles son las señales o lo que se podría establecer como COVID a largo plazo. Y en qué momento sería seguro decir que estos síntomas que el paciente está experimentando son señales de quizás COVID a largo plazo. Así que nuevamente, no hay una definición universal en este punto de lo que es o no es COVID a largo plazo. Es solamente el principio de todo esto. Y lo que hemos encontrado es que al principio de este proceso hay muchos problemas de claridad y muchas anécdotas de personas que dicen que sus síntomas fueron recibidas con escepticismo o que el proveedor estaba frustrado porque no podía identificar lo que estaba pasando. Así que el equipo completo de pacientes, familias, proveedores, trabajadores de salud, en ese momento a veces están confundidos o escépticos y muchas veces lo reciben diciéndole que quizás está ansioso y que tiene que ir a la casa, pero la verdad es que todavía no hay muchos servicios especializados y también hay muy largas esperas para recibir esos servicios especializados de COVID a largo plazo. Así que les voy a enseñar un poco de los números que calculamos esta mañana. Esto es parte de nuestro paquete de investigación que hicimos con las clínicas de COVID a largo plazo. Y utilizamos 411 casos. Por ejemplo, si uno toma un número de 15 millones de personas que tienen COVID a largo plazo, eso quiere decir que hubiesen 36,000 casos por clínica, que sabemos que no es el caso. Un proveedor o médico de cabecera promedio debería tener unos 2,000 pacientes y cada clínica debería tener 18 proveedores para cubrir todos los pacientes de COVID a largo plazo. Y si tuviéramos que hacer un
estimado de lo que sería la realidad. Hoy en día, quizás tendríamos que decir que es cero. Y si alguien tiene alguna otra manera de calcular esto, con gusto lo puede poner en el chat. Así que nuevamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sabemos de la ciencia del COVID a largo plazo? Así que el- la investigación de UCSF es que el virus puede persistir o sobrevivir en el tejido y en la sangre por más de 2 años. Y esto lo que significa, si podemos enfocarnos en la parte superior de esta gráfica, obviamente todo el mundo esperaría que si tuvieron una infección eh, aguda de COVID-19, que lleguen a una completa recuperación luego de X número de días y se recupere por completo. Pero el COVID de largo plazo es un pez mucho más difícil de capturar. Y en esta diapositiva tenemos una gráfica donde en la parte izquierda vemos 3 grupos de síntomas cardiovasculares, neurológicos, y en la parte derecha tenemos los 6 mecanismos de por qué estos síntomas están sucediendo de la manera que son. El primero, persistencia viral, es el que va a la par con el nuevo estudio de UCSF y explica la persistencia del virus tanto en los tejidos como en la sangre. Y el segundo habla de la posibilidad de tener disregulación inmunológica y podría aumentar la reactividad inmunológica. Podría haber inflamación dentro de las venas, y las personas que tienen COVID de largo plazo podrían también presentar coágulos y también inflamación de las células neurales. También hay una hipótesis de que una disfunción mitocondrial y interactúa con el mecanismo que podría presentarse como fatiga y otros síntomas. Familiares pueden contagiarse el COVID y yo temo que son todos. Y este es un artículo que surgió y que veía de qué son exactamente cuando se le pregunta a los pacientes después de 6 meses de una infección aguda de COVID, ¿qué es exactamente de lo que se quejan pues más frecuentemente? Y tengo que decir que esto absolutamente coincide con lo que escucho de los miembros de familia, de colegas, de leer reportes anecdóticos. Es la excepción que sucede después, o el malestar de cansarse que sucede después de haber caminado 2 o 3 pasos, o el solo hacer un poquito de cosas como el leer, el caminar al trabajo, el pasar por fatiga, el tener una nublación de la mente. Uno puede reconocer síntomas o lo que se reporta a la gente que nosotros conocemos y que nosotros hemos tratado. Y luego, yo he tomado esos y he dicho que desde la perspectiva de vivir en familia, ¿qué es en particular lo más problemático? Y lo que hemos encontrado es
que es la nublación de la mente, la fatiga. La gente describe que no se pueden concentrar ya más, la dificultad para mantenerse organizado, la memoria, dificultad para respirar. Son los síntomas que en realidad tienden a tener un impacto en la gente o en la familia. Y estos dos últimos, tanto la depresión como la ansiedad, no son muy claros si, no es muy claro si estos son síntomas originales que son parte del COVID prolongado o si son una respuesta a los síntomas, o quizás sean ambos. Proseguido, cuando uno habla con gente que ha sido diagnosticada con COVID prolongado, ellos los describen o se describen como ser gente deprimida, y si se describen como gente ansiosa, lo que hemos encontrado es que la mayor parte de las veces a lo que son ansiosos es que si están pensando que si algún día se van a recuperar. Y esto pues hace cuestionarse si se van a recuperar y lleva una experiencia de autopérdida. Y aquí voy a pasar un minutito y decir, las siguientes 3 diapositivas son las que en esta presentación yo escucho o escuchamos muchos comentarios, porque cristaliza la experiencia que mucha gente con no solo COVID prolongado, pero cualquier enfermedad crónica o incluso enfermedades agudas que han durado por un gran tiempo llegan a tener. Y es que no se sienten como ellos sabían que son, que han perdido el sentido de quiénes son. Así es que mi manera de describir esto es que la gente que vive con esta brecha dolorosa de quien han llegado a ser y quienes son ahora, están llegando a vivir ahora con una autopérdida. Así es que me voy a hacer una pausa y me voy a asegurar que esto resuena. Si usted tiene una enfermedad y usted está pensando de lo que no puede hacer y quiere hacer, es una experiencia que es tan intensa de esta brecha, y para mucha gente se muestra como no soy quien yo pensé que era, ya no puedo ser quien yo quisiera ser, y es algo que es una experiencia excedentemente dolorosa. Si usted es una persona que tiene familia, ya sea vecinos a quienes usted es cercano, colegas, amigos, y ellos tienen una experiencia correspondiente a esta o similar a esta, le llamamos una experiencia de pérdida ambigua, porque la persona está ahí, pero no son ya la persona que solían ser. Así es que la pareja, el vecino, el empleado, el colega, también están como en una zona gris de que extraña de tener a esta persona como era antes. Pero la persona está ahí, es solo que ya no son quienes eran antes. Así es que lo que decimos es que hay dos lados de la moneda. Hay una autopérdida y hay una pérdida ambigua. Y como la gente maneja estas dos experiencias que son que están tan conectadas íntimamente la una a otra, esto puede ser muy complicado. Puede ser manejado de una manera muy susceptiva, pero también puede ser manejado de una manera que produce mucho conflicto. Una de las maneras que puede llegar a producir mucho conflicto es estas preguntas a largo término, en el cual el paciente se pregunta, ¿voy a poder ganar un sustento? ¿Voy a poder seguir cuidando a la gente que depende de mí? Pero si la persona es
si se basan o dependen en esta persona para ganar su sustento, el familiar o la pareja puede que digan, va a poder él sostenernos, voy a poder depender en esta persona. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Y cuánto va a llegar a pasar antes de que él regrese o que regresemos a como eran las cosas antes? Todo esto, este proceso de pensamiento, el vivir unos con otros, produce una carga mental de salud mental. Y esto puede surgir en una variedad de formas, en el cual la gente tiene condiciones de que no puede dormir bien, despertar, ansiedad, incluso trauma y condiciones relacionadas al estrés. La gente puede empezar a utilizar una variedad de medicamentos antidepresivos, sedantes, medicamentos de ansiedad y a veces es la utilización de medicamentos opioides analgésicos que no son recetados. Así que aquí, de nuevo, lo que vemos en una encuesta que se hizo en marzo del 2024, demuestra que casi 70% de la gente, 79% de la gente que reportó COVID prolongado, han limitado sus actividades bastante o poquito. Y en esta otra gráfica hay muchas cosas que observar, pero creo que lo importante es que el 24% de la gente terminó trabajando continuamente, pero eso significó que tenían que restringir o limitar sus actividades fuera de trabajo. Sabemos que produce inseguridad alimenticia. 42% de la gente que son portadores de COVID prolongado tienen inseguridad alimenticia, tienen problemas con el costo de vivienda. Y de nuevo, ¿qué significa todo esto? ¿Y qué entendemos? En nuestro programa Testigo, cuando usted es un trabajador de la salud, es un amigo, es un familiar, y está en la posición de ser testigo, cuando usted conoce a alguien con COVID prolongado, ¿qué significa si usted es un testigo? Este es un diagrama en el cual yo estaba utilizando para trabajar desde el 1990 y les voy a describir un poquito. Si usted es el familiar de alguien que está sufriendo con COVID prolongado, yo quiero estar en ese cuadrito verde. Esto significa que quiero estar bien sintonizado, quiero ayudar, quiero exactamente ayudar a esta persona, pero sabemos que esto no sucede muy seguido. En lugar de esto, yo estoy mucho más probable de estar consciente del sufrimiento de mi pareja, pero en realidad no sé qué hacer, estoy confundido, me siento inepto, me siento horrible. Y cuando yo me siento de esta manera, yo puedo también aislarme voy a como querer olvidar, no hay nada que yo pueda hacer, no sé qué hacer, así es que me voy a salir, pero eso no es muy funcional para nadie. O también me puede pasar que me siento muy frustrado, confundido, de que me suelto y descargo y termino siendo una persona muy crítica que termina hiriendo y esto definitivamente no va a mejorar la situación. Ahora, este diagrama le cabe bien a tanto los médicos en ese momento también. Con esto me refiero a que muchos de los médicos de cabecera, incluso especialistas que están trabajando con COVID, con pacientes de COVID prolongado, pueden llegar a sentirse ellos mismos que están en el cuadrito eh, amarillo, en el cual no saben qué hacer, tienen un paciente que después de trabajar con un terapista ocupacional o físico no están mejorando, continúan sintiéndose con duda, continúan bastante desmoralizados.
Así es que cuidar a alguien con COVID prolongado es muy confuso definitivamente. El curso médico varía, la gente tiene preocupaciones del impacto, cada situación en la cual están involucrados y la experiencia actual puede variar día con día a alguien que está enfermo levemente o bastante enfermos. Así que, ¿qué hago? ¿Cómo proveo de alivio sintomático? No está muy claro el qué hacer y dónde obtener servicios especializados. Y lo que yo he visto, que en una población de este país en el cual hay 15 millones de gentes, pero solo 400 o 411 clínicas, alguien puede estar muy lejano a obtener servicios especializados médicos. Así es que seguido esto lleva a que la gente se sienta desmoralizada, abrumada, exhausta. Y cualquiera de estos cuatro es una forma de una reacción estresante empática. Requiere mucho trabajo de parte del paciente o de la familia del paciente el obtener cuidados médicos para COVID prolongado. Y pacientes con COVID prolongado describen que el ser paciente es un trabajo de tiempo completo y el ser un defensor es un trabajo con tiempo extra que lleva al enojo, a frustración y desesperación. Así que de nuevo, lo que estamos viendo es que 5 a 10% de la gente, de adultos en los Estados Unidos, puede continuar pasando por COVID prolongado en cualquier punto de su vida. Pero la investigación, los diagnósticos han mejorado, pero la investigación para mejorar diagnósticos y tratamiento se mueve muy lentamente. Y lo que hemos visto es que lleva a inseguridad alimenticia, dificultad para pagar la renta, la gente tiene que dejar de trabajar y tenemos 14 a 17 millones de gentes con COVID prolongado. Así que, ¿qué pueden hacer los familiares? Si usted es un médico, esto es algo que usted quiere identificar o decirle a la gente que llega a consultar con él, con usted. Hace la diferencia si usted sabe escuchar bien. Hemos hablado con gente acerca de hacer la situación de nosotros, no una situación tuya. Los enunciados, hacerlos como que no están solos, estamos en esto juntos y esto hace la diferencia en la gente. Usted puede que tenga un defensor, que sea usted un defensor del sistema de salud y ayudar a la gente a recordar que la mayor parte de la gente, recuérdeles que van a mejorar. ¿Qué pueden hacer los médicos? Similarmente a esto, el entender, el ser empático con los pacientes y los familiares que están lidiando con COVID prolongado y los resultados es bastante importantes y en realidad hace la diferencia. Utilicen las guías establecidas para verificar si el seguro de compensación por accidentes en el trabajo podría estar disponible. Y esta es una bastante importante, pero quizás no una que mucha gente piensa en ella, debido a que la vacuna ha mostrado reducir los riesgos de COVID de largo plazo. Se ha visto que en algunos pacientes y en algunas familias hemos visto que muchas personas han tenido problemas con el COVID de largo plazo porque se han rehusado a recibir la vacuna. Así que es bien importante tratar de minimizar hacerlo sentir mal por no haberla recibido, porque muchas personas tienen información incorrecta en cuanto a las vacunas y piensan que esa fue la decisión correcta. Así que sentirse avergonzados porque debieron haber procurado vacuna y no lo hicieron no ayuda a nadie.
Los modelos de cuidado que fueron publicados recientemente para tratar a pacientes con COVID de largo plazo, estos son los 5 principios más principales de esos modelos de cuidado. Y son los cuidados que se pueden utilizar para cualquier otra categoría de diagnóstico. Tener un equipo centrado, liderando el cuidado, tener un expertise multidisciplinario bastante amplio, acceso comprensivo a servicios de terapia y diagnóstico. ¿Y qué acerca del Paxlovid? Una publicación reciente en el New England Journal dice que recomendar Paxlovid a pacientes un poco mayores, pero que están inmunocomprometidos. Pero Paxlovid no reduce el riesgo de COVID de largo plazo como una vez pensamos. Otro estudio sí presenta que la vacunación parece reducir los síntomas luego de la infección entre un 43 a un 58%. Por eso siempre recomendamos que los proveedores recomienden la vacunación como algo que los pacientes sí pueden hacer para reducir el riesgo de COVID a largo plazo. Y regresando, proveedores que proveen servicios a pacientes de COVID a largo plazo podrían estar en riesgo de terminar exhaustos o deprimidos. Así que es importante reconocer que usted puede ser una persona que es testigo de alguien que está en esa caja amarilla, y ser lo más empáticos que podamos, y cualquier tipo de relación con el paciente podría ayudar a estos propósitos. Algunos de ustedes tienen roles de apoyo o para hacer lugares un poco más cómodos. Ahora nos vamos a mover a la parte de preguntas y respuestas, pero antes de hacer eso queremos proveer algunos recursos. Al principio los proveedores y trabajadores de salud no podían proveer estos servicios de COVID a largo plazo de manera rápida por la falta de recursos para personas que estaban investigando el COVID a largo plazo, pero también para los proveedores. En la Academia Nacional de Ciencias e Ingeniería hizo un reporte bastante detallado de el diagnóstico, tratamiento y la prognosis y los efectos en la salud a largo plazo del COVID a largo plazo, y tienen aquí un enlace para encontrar el reporte, y aquí tienen recursos adicionales. Finalmente les vamos a pedir que completen una evaluación usando el código QR en pantalla. Pero primero vamos a sus preguntas, así que muchas gracias. Muchas gracias, Keita. Voy a empezar con una pregunta. Así que, aunque muchas personas no presentan positivo en la prueba de COVID, ¿hay alguna otra herramienta para ayudar a los proveedores? Perdón, me perdí un segundo.
Así que, aunque les hemos dicho a los proveedores que señalen o marquen a las personas que tienen COVID a largo plazo, ¿hay alguna herramienta para ayudar con el diagnóstico de COVID a largo plazo? Sí. En esta parte de la página de internet tenemos muchos recursos. En nuestra página de internet que tienen los tipos de recursos que estás hablando. Gracias, Keira. Mary John tiene una pregunta. Le voy a quitar el silencio para que pueda hacer la pregunta. Un segundo. Muchas gracias por esta presentación. De hecho, hemos estado haciendo bastante trabajo en esto porque, recordando la presentación anterior, es un número bastante grande de trabajadores de granjas que sufren de COVID de largo plazo. Nosotros hemos trabajado con cerca de 110 pacientes. Lo que encuentro interesante es que hemos encontrado una incidencia bastante grande, un 40% de ellos presentaron síntomas de COVID a largo plazo. Así que ahora mis preguntas que van en la misma dirección es que una de las cosas que nosotros encontramos es que los centros de cuidado de COVID a largo plazo están localizados en zonas urbanas y también requieren aseguranza médica. Así que el asunto es cómo entonces el granjero puede sobrevivir y cómo pueden acceder a esos servicios. Así que una de las cosas con las que he estado tratando de trabajar es tratar de pensar para los programas que apoyan a los granjeros, cuáles son las herramientas que podríamos incluir en nuestro maletín de herramientas, cómo ayudar a esos pacientes. Otra cosa que encontramos con esta población fue que cuando el proveedor dice tienes que monitorear tus síntomas, nosotros hicimos una lista de cotejo que